por a esta segunda parte, tercera parte ya creo, de, de los sacramentos, de la apologética de los sacramentos católicos. Vamos a iniciar con el sacramento de la Eucaristía. Quizá el, Parece que el, te pasa. el sacramento No, más no, no, atacado por los no, católicos no, no, tú, vente, actualmente. ven. Entonces, nada más les pido a los que ya han llevado este curso, les pido paciencia porque les No, pueda no. sonar repetitivo muchas cosas que vamos a escuchar aquí, ¿no? Pero por las personas que van Ven. iniciando, pues para No, que, vente, para solo que tengan acá. paciencia, ¿no? ¿Está bien? Tengan paciencia y pues de hecho los invito a que participen y también pues comenten lo que han aprendido y pues siéntanse en libertad de opinar, comentar en cualquier momento de la clase, ¿no? Muy bien, pues no sé hasta dónde están enterados y en lo que es la defensa, ¿no? De la fe en el tema de la Eucaristía, porque una cosa es que yo sepa por fe y estoy seguro que si la iglesia me dice que esa es la presencia real de Cristo, la Eucaristía es muy diferente a tener que defender de manera apologética este sacramento. Son dos cosas diferentes, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. ¿La Eucaristía me salva realmente o es solamente un símbolo como dicen las sectas? Es un tema muy amplio. No sé si leyeron el escrito que mandé en la mañana de un protestante. No sé si lo leyeron, ojalá que lo hayan leído. No creo que alcancemos a verlo en esta clase, pero lo podemos hacer la refutación el siguiente miércoles, ¿no? Pero ojalá que lo hayan leído o quizá también tengan preguntas si lo leyeron, ¿no? También recomiendo leer, no lo recomiendo para aprender, por supuesto, ¿no? Este video que ven en pantalla de este señor que se llama Carlos Andrés Moore, que es pastor de Iglesia Vida, dice. Este, pues él tiene videos en su canal de YouTube y por lo general habla en contra de la Iglesia Católica, ¿no? En este caso, este video que estoy poniendo aquí habla en contra de la Eucaristía, ¿no? Totalmente lo contrario a lo que enseña la Iglesia. Entonces, recomiendo que lo vean, no para que aprendan, por supuesto, ¿no? Sino para que vean como un ejercicio apologético, ¿no? Y cómo refutar lo que dice este señor, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. No quiere avanzar esta cosa. Ok, muy bien. Vamos a poner nuestros primeros versículos que hablan de la Eucaristía en las Escrituras. Mateo 26, 28 dice, nuestro Señor, mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Es Mateo 26, 28, ¿no? Marcos 14, 22, 24. Dice, y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se los dio y dijo, tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Y le dijo, esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Muy bien. Lucas 22, 19, 20. Tomó luego pan y dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros, haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros.
Muy bien. Antes de ir con Juan 6, estos versículos tan fuertes, me gustaría hacer una pregunta aquí en Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22. Este, ¿Qué es lo primero que, que a mí me salta en estos versículos cuando un protestante me dice que la Eucaristía es un símbolo? ¿Qué es lo primero que salta aquí? Cuando me dicen, cualquier protestante, cuando todos dicen lo mismo, ¿no? Que la Eucaristía no es presencia real de Cristo, sino que es solamente un símbolo, ¿no? Que cuando nuestro Señor estaba hablando de la Eucaristía, se estaba refiriendo a Él como un símbolo. ¿Qué es lo primero que salta en estos tres pasajes de Mateo, Marcos y Lucas? ¿Alguien tiene una idea? Lo primerito que salta cuando un protestante me dice que es un símbolo. Pues que no, no es un símbolo, ¿no? Que es la presencia real de él. Sí, sí, un poquito más preciso, un poquito más preciso en los versículos sería esto. Bien, ¿dónde dice en estos tres pasajes de Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22 que es un símbolo? ¿Dónde aparece la palabra símbolo ahí? ¿Dónde dice esto significa mi cuerpo o esto simboliza mi cuerpo o esto es un símbolo o esto parece mi cuerpo o yo quiero decir que esto es como mi cuerpo? No aparece absolutamente por ningún lado, ¿sí? Eso es lo primero que salta a la vista en estos versículos, ¿sí? Para empezar, yo le diría a un protestante, bueno, dime dónde dice que es un símbolo. ¿Por qué? Porque es muy importante esta respuesta y inmediata y rápida. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, el protestante no puede darme a mí el versículo donde dice que se refiere a la Eucaristía a un símbolo, porque no existe eso, ¿sí? No existe nada de eso. No existe ni siquiera esa palabra aquí en estos versículos. Entonces, ¿qué pasa a partir de ahí? Él está obligado a hacer su propia interpretación y él se empieza a meter en problemas, porque como no, la escritura no lo dice, entonces yo tengo que estar preparado para saber que a partir de ahí, él me va a hacer su propia interpretación bíblica, porque no existe nada, ni siquiera la palabra símbolo, no existe eso, ¿sí? De hecho, existe todo lo contrario, ¿no? Como lo vemos, dice, esta es mi sangre, este es mi cuerpo. En los tres evangelios, en los tres evangelios sinópticos, eh, aparece esto es mi cuerpo, comed que este es mi cuerpo, bebed que esta es mi sangre. No se refiere jamás en términos de símbolo, ¿no? Jamás se refiere en términos de símbolo. Y a partir de ahí, el protestante tiene que hacer una interpretación de su propio pensamiento, de su propia mente, ¿no? Porque no existe por ningún lado eso, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Esa sería la respuesta inmediata como apologética, ¿no? Muy bien. Y aquí empieza algo mucho más problemático y muy serio para cualquier protestante. Este es el famoso pasaje de Juan 6, 30 y 35 de Juan, ¿no? Del Evangelio de San Juan. Dice así, ¿no? Entonces ellos sí le dijeron, ¿qué señal haces para que viéndola creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Jesús les respondió, en verdad os digo, no fue Moisés quien dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces se le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Les dijo Jesús, yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Muy bien. Y aquí continúa en este discurso, en ese contexto de
de comer, ¿no? Aquí se empieza a poner más seria la cosa, ¿no? Juan 6 48 al 58. Yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Muy bien. Ustedes saben lo que pasó a continuación, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pues los judíos lo abandonaron y le dijeron, dura es esta doctrina. Y dieron la media vuelta y abandonaron a Jesucristo, nuestro Señor, porque le dijo que se lo tenían que comer, porque le dijo que el que no comiera su carne y no bebiera su sangre, no tendría vida eterna. A unos judíos que andaban con él, que eran sus discípulos, que eran miles, algunos miles creo, no les gustó y dijeron, dura doctrina es esta, ¿quién la puede entender? Dieron la media vuelta y se fueron. Nuestro Señor en ningún momento les dijo que regresaran porque estaba hablando de forma simbólica. Nunca los corrigió. O sea, quiere decir que exactamente la Eucaristía es su presencia real, es su carne y su sangre, es Él mismo, sacramental, pero es Él. Si no fuera así, los hubiera corregido y no hubiera permitido que se hubieran ido. Entonces, estos pasajes de Juan 6, principalmente del 48 al 58, claramente está la enseñanza de su presencia real en la Eucaristía. A él no le importó que se le fueran, no sé, no sé, aproximadamente unos 5,000, 3,000 judíos que eran discípulos. O sea, eran discípulos que ya lo iban siguiendo, pero no les gustó y no quisieron creer, aunque sabían que era real, la presencia de Cristo en la Eucaristía. ¿Sí? Este es uno de los versículos mucho, mucho más fuertes a favor de la Eucaristía, de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y como los judíos de antes que abandonaron a nuestro Señor, así hay muchas sectas que tampoco le creen y abandonan y dicen yo era católico y ahora sí encontré a Cristo, pero ¿cómo que lo encontraron? ¿Cómo está eso, no? Entonces, este versículo derrumba totalmente. Ahora, un protestante, cuando uno les muestra estos versículos de Juan 6 48 a 58, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen los protestantes cuando uno les muestra esto? Que nuestro Señor estaba hablando metafóricamente, pero nosotros sabemos, porque ya lo hemos visto, que cuál es la regla básica de la interpretación, ¿no? ¿Cuál es la regla básica? Que ahorita la vamos a ver si tenemos tiempo, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Dice en 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Qué curioso, San Pablo, cuando en esta carta a los Corintios, ¿por qué? Porque San Pablo no anduvo con los discípulos, ni mucho menos anduvo con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Y eso qué tiene que ver? Vamos a ver, 1 Corintios 11 23 29 dice,
porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que se da por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebereis, hacedlo en recuerdo mío. San Pablo, que no estuvo nunca, no fue discípulo directo de nuestro Señor, no anduvo con los apóstoles, sabía perfectamente bien de la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. El mismo San Pablo también se refiere, este es mi cuerpo, y nunca insinúa ni jamás pone la palabra simboliza o quiere decir que es mi cuerpo. Jamás. Entonces el propio San Pablo aprendió muy bien y también era un hombre eucarístico San Pablo. Claro que sí lo era. Maestro, Adelante. ahí en el anterior, pero no alegan ellos que porque dicen recuerdo mío en memoria mía, a eso se refieran con nada más que es un símbolo, pues porque es en recuerdo nada más, no literal. No, sí lo dice porque el contexto, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero cuando dice hagan esto en recuerdo mío, la palabra que se usa es anamnesis y la palabra anamnesis trae intrínseca y en el contexto un evento litúrgico y ritual y de sacrificio, porque viene desde el Antiguo Testamento. Lo que es sacrificio en el Antiguo Testamento se traduce como anamnesis. Entonces, en el contexto que está usando aquí San Pablo y nuestro Señor Jesucristo, en, en los evangelios y en este pasaje San Pablo, anamnesis no es simplemente, me acuerdo de esto, ¿no? Me acordé de la Eucaristía, no es así. Es traer un evento litúrgico sacrificial. No es simplemente recordar por recordar, ¿no? El contexto de esa palabra, anamnesis, en la escritura, es mucho más que un recuerdo, ¿no? Es mucho más que un recuerdo. Si un protestante dice que nada más es recordar, pues desconoce lo que significa anamnesis, ¿no? Como continuamos, dice, pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor, indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Yo le pregunto a cualquier protestante, ¿qué símbolo te causa condenación? Eso no puede ser, ¿no? O sea, no puede ser que si tú vas a comer un símbolo sin discernir, te cause o te pueda llevar a la condenación eterna, ¿no? Eh, no puede ser que un símbolo cuando comes un símbolo, bebes un símbolo, estés bebiendo tu propio castigo si lo haces indignamente. Ahora, ¿por qué habría yo de comer un símbolo de forma digna? O sea, por qué tengo que confesarme, discernir y saber que voy a comerme algo? Si fuera un símbolo, pues ¿por qué tengo que hacerlo de manera digna? Entonces no es un símbolo. Claro que no. Tiene que ser una presencia real y sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Los primeros cristianos creían que la Eucaristía era solo un símbolo. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de este libro de la Didache o Didache. ¿Lo han escuchado alguna vez? Este libro es uno de los primeros libros cristianos que se tiene registro. Significa enseñanza de los 12 apóstoles. Es del siglo primero. De hecho, parece ser que es anterior al Apocalipsis, ¿no? Y prácticamente es un catecismo, ¿no? No sé si alguno de ustedes lo ha leído alguna vez, eh, que confirma muchas doctrinas católicas, a pesar de que es tan pequeño,
confirma muchas doctrinas católicas. Y esto incluye la Eucaristía, la autoridad de los obispos y la unidad de la Iglesia. Este escrito derrumba totalmente la idea protestante de que la Iglesia primitiva no tenía una estructura doctrinal unificada o que la Iglesia católica inventó sus creencias muchos siglos después, ¿no? Pero ya saben lo que inventa, ¿no? Pues que la Iglesia lo inventó Constantino, ¿no? Pero al mismo tiempo dicen que los sacerdotes católicos mataron a Jesucristo, ¿no? Así de contradictorios son, ¿no? La Didache habla claramente de la Eucaristía como un sacrificio, y esto concuerda pues con la enseñanza católica de la misa. Dice, en cuanto a la Eucaristía, dad gracias de esta manera, primero por el cáliz, luego por el pan partido. En el día del Señor, reuníos para partir el pan y dar gracias, después de haber confesado vuestros pecados, para que vuestro sacrificio sea puro, para que vuestro sacrificio sea puro. Aquí está lo que le decía la palabra anamnesis, recordar. O sea, no solamente es recordar como un recuerdo que traigo a la memoria, sino que envuelve intrínsecamente un sacrificio. Aquí lo dice la Didache, que se piensa que fueron escritos por los 12 apóstoles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en este escrito de la Didache? Claramente vemos doctrina puramente católica como la Eucaristía como sacrificio, algo que los protestantes niegan, ¿no? La confesión antes de recibirla, como enseña la iglesia. La reunión eucarística en el día del Señor, el día domingo. ¿Qué pasa con este libro? ¿Cuál es su historia? Bueno, este libro estuvo perdido por siglos, hasta que fue redescubierta en 1873 por el arzobispo griego Filoteo Brienios en un manuscrito del siglo XXI. Y antes de eso, pues casi no se conocían fragmentos y referencias, ¿no? Uno se conocía fragmentos, ¿no? Pero el texto completo fue hasta ese año que se descubrió. Este libro posiblemente se escribió a finales del siglo I, entre los años 50 y 100. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, para empezar, un libro tan temprano habla claramente de doctrinas católicas, como ya lo vimos. Y el hecho de que haya estado perdido tanto tiempo desmonta la acusación protestante de que la Iglesia Católica inventó sus doctrinas en la Edad Media. Cuando se descubrió o se redescubrió la Didache, mostró que la Eucaristía, la confesión y la jerarquía eclesiástica ya existían en el siglo I, confirmando la continuidad de la doctrina católica desde los apóstoles. O sea, sí hay sucesión apostólica, claro que sí lo hay. Eh, si la DDG hubiese contenido doctrinas protestantes, los reformadores como Lutero o Calvino la habrían usado para justificar su rechazo a la Iglesia Católica. Pero no lo hicieron porque la DDG confirma la enseñanza católica, no la protestante. Así que, lejos de ser un problema para la Iglesia Católica, el redescubrimiento de la DDG reforzó la evidencia de la tradición apostólica, algo de lo cual los protestantes son acérrimos enemigos, ¿no? La tradición apostólica. Cuando se descubrió la Didache otra vez, muchos grupos protestantes quisieron apropiarse de su doctrina, diciendo que la Didache apoyaba sus doctrinas protestantes. Pues los adventistas decían que era de ellos, los pentecostales decían que era de ellos, y así todos decían, no, este libro es mío, ¿no? Pero pues cuando la leyeron, se llevaron un chasco, ¿no? Cuando la Didache fue redescubierta en el siglo XIX, algunos grupos protestantes esperaban encontrar en ella apoyo para su rechazo a la Iglesia Católica. Sin embargo, cuando la analizaron, se llevaron una gran decepción, porque la Didache confirmaba doctrinas claramente católicas y no protestantes. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué esperaban encontrar los protestantes en la Didache?
cuando se redescubrió un cristianismo sin sacerdocio ni jerarquía, una Eucaristía meramente simbólica, un rechazo a la confesión de los pecados, una doctrina basada solo en la Biblia, sola escritura. Pero ¿qué fue lo que encontraron? Una iglesia con obispos y diáconos, la Eucaristía como un sacrificio y un acto sagrado. Ni la Biblia, ni la Didache, ningún apóstol o algún padre de la iglesia enseñan que la Eucaristía es un símbolo. La confesión de los pecados antes de comulgar, oraciones litúrgicas fijas, lo que contradice la idea protestante de una adoración espontánea sin fórmulas establecidas. Nada, absolutamente nada sobre sola escritura, ni tampoco sobre sola fe, lo que muestra que la iglesia primitiva ya tenía una tradición oral y apostólica viva. Cuando se dieron cuenta de que la Didache no confirmaba sus doctrinas sino las católicas, muchos protestantes simplemente la ignoraron o intentaron minimizar su importancia. Este fue un gran chasco histórico para los protestantes, porque es una prueba de que el cristianismo primitivo ya era católico en doctrina y práctica. Esto demuestra que la reforma protestante no restauró absolutamente nada, sino que rompió con la fe de los primeros cristianos. En pocas palabras, la didaje sigue siendo un testimonio incómodo para el protestantismo, porque confirma que la Iglesia Católica es la misma iglesia que Cristo fundó en el siglo primero. Eh, por si fuera poco, tenemos el milagros eucarísticos. Yo solamente hago mención del milagro del anciano en Italia. Hago mención de este milagro, pero en realidad parece, hay más, ¿no? Hay más en la registrados. Ese milagro, imagino que ya han leído sobre esto, ¿no? En el siglo octavo, un monje basiliano que dudaba de la transustanciación celebró la misa y al pronunciar las palabras de la consagración, vemos aquí el carisma que tiene el sacerdote. Cuando pronuncia las palabras de la consagración, la hostia se convirtió en carne y el vino en sangre. Nuestro Señor permitió que, pues, ese prodigio visible, ¿no? Para que pudiéramos, los que no creen, pues se convenza de que realmente es su presencia real, ¿no? Entonces vemos a la ciencia confirmando la verdad de la fe, ¿no? No hay explicación natural para la conservación de la carne y la sangre. La coincidencia con la sábana santa sugiere una conexión con la pasión de Cristo. Bueno, esto está. Responde a objeciones protestantes. Pues, ¿qué pueden decir los protestantes, no? ¿Qué pueden decir hasta en este punto donde la misma ciencia confirma lo que los católicos siempre hemos creído, ¿no? Lo que la iglesia siempre ha enseñado, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Muy bien. Los padres de la iglesia y la presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Qué enseñaron los padres de la iglesia respecto a este sacramento, no? Pues de manera clara y contundente la presencia real de Cristo en la Eucaristía, refutando la idea de que es solo un símbolo, ¿no? Imagino que ya están ustedes, tienen conocimiento de esto. De todas maneras, voy a mencionar a San Ignacio de Antioquía, eh, discípulo de San Juan, dice, eh, no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la cual padeció por nuestros pecados. Carta a los esmirniotas. Se refiere eh, a los herejes, a aquellos que no creen en la presencia real de Cristo. Se refiere como herejes. El gran San Ignacio de Antioquía, ¿no? Nada menos. San Justino Mártir dice, no tomamos estos alimentos como pan y bebida ordinaria. Más bien, hemos sido enseñados que el alimento sobre el cual se ha pronunciado la acción de gracias es la carne y la sangre de ese mismo Jesús que se hizo carne.
Primera Apología 66. Eh, Fíjense qué tan temprano ya los padres de la iglesia enseñaban la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿no? Esto es muy, muy importante para nosotros para demostrar la presencia real de Cristo, ¿no? San Ireneo de León, conexión entre la Eucaristía y la resurrección. ¿Cómo pueden decir que la carne no puede recibir la vida eterna cuando es alimentada con la sangre y el cuerpo del Señor? Enseña que la Eucaristía es realmente el cuerpo de Cristo y nos da vida eterna. Y dice aquí San Ireneo, contra las herejías, o sea, los primeros cristianos, los primeros padres de la iglesia, dejan claro que el que no cree en la presencia real de Cristo es un hereje. Así, es un hereje, Maestro, ¿no? Sí, adelante. eh, ¿por, por qué es importante irnos a estas fuentes, o sea, desde los primeros? Los protestantes creen que los primeros cristianos sí eran cristianos de verdad y luego ya no, ¿verdad? O como, Sí, bueno, lo que pasa es que aquí ahorita le mencioné que un protestante es enemigo acérrimo de la tradición apostólica, es enemigo acérrimo. ¿Por qué? Porque del momento que un protestante acepta la tradición apostólica, todas sus iglesias se caen como, como cartas como cartas, como fichas de dominó, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí adelante, aquí un poquito más adelante, vamos a aclarar esa situación. Voy a contestar esa respuesta con el ejemplo de San Ireneo, ¿no? San Cirilo de Jerusalén, también igual, ¿no? San Juan Crisóstomo, la Eucaristía no es obra del hombre, sino de Cristo, ¿no? San Agustín de Hipona, algo que también está mencionado por los protestantes, ¿no? Eh, este, Nada menos que muchos llegan a decir que San Agustín era protestante, ¿no? Los padres de la iglesia creían firmemente en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. No hay evidencia de que los primeros cristianos vieron la Eucaristía como un mero símbolo. Las herejías que negaban la Eucaristía fueron rechazadas desde el siglo primero, empezando con San Ignacio, empezando con San Juan, ¿no? Eh, el capítulo 6 de San Juan, del Evangelio de San Juan, es un capítulo muy eucarístico y muy fuerte, muy, muy fuerte en contra de los que no pensaban y no creían en la presencia real de Cristo, ¿no? Y de ahí le siguieron sus alumnos como San Ignacio de Antioquía, ¿no? Un símbolo no puede traer consecuencias. Eh, eh, Dice en San Pablo en Corintios 11, 1 Corintios 11, 27, 30 dice, por tanto, cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Por lo cual, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora pongamos mucha atención en este versículo. Mucha, mucha atención aquí. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y escuchen lo que dice aquí. Y muchos duermen. ¿Qué significa eso? Duermen es una referencia a la muerte física, lo que indica la gravedad de recibir indignamente la Eucaristía. San Pablo dice que la Eucaristía no es solo un símbolo porque recibirla indignamente nos hace culpables del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Cómo un símbolo, yo le pregunto protestante, cómo un símbolo va a hacer que muchos se enfermen y se debiliten? ¿Cómo un símbolo puede causar todo eso, no? Inclusive causa la muerte en algunos. O sea, un símbolo causa eso, no puede ser. O sea, no, eso es simplemente no, es imposible. Eh, ok, aquí es lo mismo que le estoy diciendo. ¿Cómo puede un símbolo causar enfermedad y muerte cuando se recibe indignamente el sacramento, no? Muy bien, aquí vamos a caer en este punto que mencionaba Guillermo. ¿Por qué es tan importantísimo
los primeros padres de la iglesia, como San Ignacio de Antioquía, Ireneo de León, ¿por qué son tan importantes? Bueno, eh, sé que ya he hablado de esto en otras ocasiones, pero lo tengo que repetir por las personas que mm, asisten por primera vez a este curso, ¿verdad? Muy bien. Hay una regla básica de la interpretación bíblica que los protestantes o no la saben o si la saben no la quieren usar porque no les conviene. Esta regla básica de interpretación bíblica dice lo siguiente: no importa que una persona hable literal o metafóricamente, su intención siempre es literal, ¿sí? No importa. Pues yo poner el ejemplo el clásico ejemplo del novio, ¿no? Que se refiere a su novia, pues habla de que tiene ojos como dos estrellas, ¿no? Y sus dientes son como perlas que brillan, ¿no? Y sin embargo, otro novio puede decir de su novia, pues que tiene bonitos ojos, tiene bonitos dientes, tiene bonita cara. Uno está hablando de manera metafórica y el otro está hablando de manera literal, pero eso no importa. ¿Cuál es la intención de los dos novios? Es literal, decir que su novia es bonita, ¿sí? Muy bien. Lo mismo aplica aquí, en el caso de la escritura, porque un protestante dice, no, cuando nuestro Señor dijo que esto es mi cuerpo, que esto es mi sangre, ellos dicen que estaba hablando metafóricamente. Entonces uno le pregunta, ¿pero dónde dice eso? Sí, mira, nuestro Señor dijo, yo soy la vid, yo soy el camino. Yo soy la puerta, yo soy la verdad. Y nuestro Señor no es una puerta, no es una vid y no es un camino. Ya ves, católico, cómo nuestro Señor estaba hablando metafóricamente. Pero fíjense el error que comete. Dice, nuestro Señor estaba hablando metafóricamente. Entonces yo le pregunto, sí, está hablando metafóricamente, pero ¿cuál es su intención literal? Que eso es lo que a nosotros nos importa como estudiantes de apologética. O sea, ¿qué quiso decir nuestro Señor? Entonces aquí hay un problema, porque ¿quién, quién tiene la capacidad, la facultad de interpretar correctamente lo que quiere decir la Escritura? Y aquí hay un problema gravísimo para cualquier secta protestante, porque, bueno, está bien, a pesar de que en ninguna parte dice que, que esto es mi cuerpo o esta es mi sangre de manera metafórica, nunca se refiere como un símbolo. Y en Juan 6 dejó que se fueran sus discípulos. Claramente estaba hablando de forma literal. Su intención era literal. Bueno, ahora sí te voy a conceder esa duda, protestante. Bueno, ¿cómo le hacemos? Tú dices que nuestro Señor hablaba de manera metafórica, pero yo digo como católico que eso a mí no me importa. A mí lo que me importa es qué quiso decir, cuál es su intención cuando dijo eso. Entonces, ¿quién tiene la capacidad y la facultad de definir cuál es la intención del escritor sagrado? ¿Quién tiene esa facultad? Se llama tradición apostólica. La tradición apostólica nos define qué quiso decir un escritor sagrado. En el caso de los tres evangelios, cuando nuestro Señor dice, esto es mi sangre y esto es mi cuerpo, vamos a ver si realmente pensaba. Nuestro Señor estaba hablando metafóricamente. Sí, puede estar hablando metafóricamente, pero eso a nosotros no nos importa. Lo que queremos saber es cuál era su intención. San Ireneo de León, en el siglo II, enseñó claramente la presencia real de Cristo en la Eucaristía. En su obra Contra los herejes, él refuta a los gnósticos y explica que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Dice San Ireneo, así como el pan que procede de la tierra después de haber recibido la invocación de Dios, ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, compuesta de dos cosas, una terrena y otra celestial. Así también nuestros cuerpos, al recibir la Eucaristía, ya no son corruptibles, pues tienen la esperanza de la resurrección. ¿Sí? Pues aquí claramente vemos que San Ireneo deja en claro que el pan
deja de ser pan común y se convierte en la presencia real de nuestro Señor. Y vuelve a decir San Ireneo, si el Señor confesó que el cáliz que procede de la creación es su propia sangre, con la cual hace crecer nuestra sangre, y que el pan que procede de la creación es su propio cuerpo, con el cual fortalece nuestro cuerpo, ¿cómo pueden decir que la carne no es capaz de recibir el don de Dios, que es la vida eterna? Entonces aquí San Ireneo nos confirma que el pan y el vino son el cuerpo y la sangre de Cristo, no son simples símbolos. Y aquí viene la respuesta a la pregunta de Guillermo, ¿no? ¿Qué tan importante es los comentarios de San Ireneo, de los padres de la iglesia respecto a la Eucaristía? Porque eh, San Ireneo fue discípulo de Policarpo. Entonces lo que San Ireneo hablaba de la Eucaristía lo aprendió de San Policarpo. Lo que San Policarpo aprendió de la Eucaristía y se lo transmitió a San Ireneo, lo aprendió San Juan el Apóstol. Y lo que San Juan el Apóstol aprendió de la Eucaristía y se lo transmitió a San Policarpo, lo aprendió del mismísimo nuestro Señor Jesucristo. Y aquí queda, se acabó el protestante y su intención de querernos engañar de que nuestro Señor estaba hablando metafóricamente. La intención de nuestro Señor Jesucristo es literal. Aquí queda demostrado con San Ireneo, San Policarpo, San Juan y San Juan y nuestro Señor Jesucristo. Eso se llama tradición apostólica. ¿A quién le creemos? A San Ireneo, que aprendió de San Policarpo, que a su vez aprendió de San Juan, que a su vez aprendió de nuestro Señor Jesucristo. ¿O le creemos a una secta que nació hace 10, 15, 20, 50 años o 100 años? ¿A quién le creemos? Creo que la respuesta es obvia, ¿no? Entonces ahí queda respondida esta pregunta y entonces no caigamos en la trampa protestante de que, es que eh, él quiso decir esto San Pablo. Estaba hablando metafóricamente, ¿no? Para empezar, ¿quiénes son ellos para decirnos cuál era la intención del escritor sagrado? Ellos cómo saben? Yo no tengo esa capacidad, pero la tradición apostólica sí sabe, ellos sí saben. Bueno, creo que pues prácticamente ya llegamos al final de esta primera parte de la Eucaristía. No sé si hay comentarios, dudas, preguntas. Adelante, adelante. ¿O todo quedó Si puedo claro? hacer un comentario, Adelante, Raúl. si puedo hacer un comentario, Rubén, ahí Sí, por favor. adelante, Raúl. Raúl. Fíjate, hablar. Sí, ¿me escucha? Yo sí. Bueno, Adelante, Raúl. es que me están fallando los audífonos, los auriculares. Ándale. Ajá. Yo creo que es conveniente mencionar respecto a la Eucaristía, por ejemplo, en el caso de los protestantes, ¿qué dicen al respecto de que en los primeros y durante los 3 primeros siglos, así como lo hablaban los padres de la iglesia, como lo mencionaste, eh, qué dicen los protestantes al respecto de por qué hubo o por qué el Imperio Romano asesinó? ¿Cuál era la razón principal por la que el Imperio Romano asesinaba a los cristianos, entregándolos a los leones y sus diferentes formas de martirio? Pues porque decían los emperadores, hasta desde César hasta Constantino, un poco antes, eh, pues que éramos caníbales, ¿no? Los cristianos eran caníbales. Sí, así es. Los cristianos eran caníbales. Ah, mira, resulta que aquí ellos, sin querer, están despejando las tinieblas, en el sentido de, ellos decían no creer, que el Señor Jesucristo estaba en el pan consagrado. Sin embargo, llegaban hasta asesinarlos. Entonces esa ya es una prueba, debería de ser una prueba muy contundente, porque no fueron mm, 20, 30 años, fueron miles de cristianos asesinados por eso.
por lo cual se recluyeron las catacumbas. Entonces, eso como primer punto, ¿no? Pero ya en cuanto a los protestantes, hablando de que, como dicen ellos, ¿no? Que la sangre de Cristo tiene poder, y así es, y que con una sola gota puede redimir al mundo. Utilizan mucho ellos a la carta a los hebreos, malinterpretándola, como bien lo has dicho, donde él se menciona, ¿no? Le menciona a Dios Padre que aquí está Él para hacer su voluntad. Y donde menciona también en Hebreos 10, 10, 12, 10, 10 por allá, donde menciona que con un solo sacrificio es suficiente para perdonar lo que antes eran los sacrificios expiatorios, de la ley mosaica, ¿no? Sí, Entonces, al decir ellos, este, no, pues una vez muerto el Señor Jesús derramó su sangre por nosotros y por la omnipotencia que tiene, ya nos perdonó a todos, ¿no? Y utilizan también la primera de Juan 1:7, donde dice que la sangre nos limpia de todo pecado. Sin embargo, como bien dices, agarran una cita, pero no ven ni la anterior ni la posterior. No analizan ni el texto ni el contexto, porque no les conviene. Entonces, respecto a la cuestión del memorial, de que dicen, no, es un simple símbolo, lo toman o hacen ver a la gente para que caiga. En efecto, si uno lee la carta a los hebreos, pero se necesita leerla completa la carta para entender de qué está tratando. Este, eh, eh, pues ahí nos damos cuenta, ¿no? De que son formas de que ellos tratan de apoyarse. Sin embargo, en lo que a su servidor respecta, en una ocasión yo le hice una pregunta al padre Luis Toro, no sé si lo conozcan sí, sí. Ujú. la mayoría, porque a mí me mueve y pues yo trato de comunicarme, ¿no? Y tenía trato directo con él, de tal manera que lo llevé en aprietos al pedirle que me explicara la cita, o cómo lo entendía él, la cita de Hechos de los Apóstoles 13:41, A ver, en donde le digo al padre Luis Toro, padre, ¿a qué se refiere esa cita? Dice, se la leo. a ver, adelante, adelante. Y entonces, Hechos 13:41, atiendan ustedes, gente engreída. Estoy ahí leyendo la Biblia latinoamericana, ¿no? Ujú, sí, Atiendan ustedes, gente engreída, asómbrense y desaparezcan, porque voy a realizar en sus días una obra tal que si se las contaran, no la creerían. Ahora, ahí pues prácticamente me dice el padre Luis Toro que se refiere sí a la Eucaristía y también pues a su segunda venida, ¿no? ujú, Como así como lo vimos, como dicen los apóstoles al inicio de la carta de los Hechos, que así como lo vimos ascender a los cielos, así lo veremos descender. Entonces, pero el padre se quedó entre esas dos opciones, ¿no? De que esta cita se refiere a la Eucaristía, a eso que nos iba a hacer tropezar creyendo. Pero como bien lo explicaste tú en Juan 6:60, cuando dicen esas palabras son muy duras, con esa cita también es más que suficiente para entender que es literal la forma en que el Señor nos quiere, de hecho nos da la orden de comer su cuerpo y su sangre. así es. Entonces, todo lo que saquemos, para mi pensar, ¿no? Y en general, pero todo lo que saquen los protestantes, contradiciendo los dogmas de fe cristianos, católicos, es precisamente en muchas de las ocasiones, sí, porque no saben interpretar las Sagradas Escrituras, pero también si nos damos cuenta, es porque
no están considerando, por ejemplo, Lucas 1:37, ¿qué hay imposible para Dios? Nada. Entonces, si Él nos dice que comamos su cuerpo y su sangre, hay que hacerlo. Si nos dice que nos tiremos, hay que hacerlo. O sea, todo lo que nos diga, porque Él sabe, o sea, lo que es Dios, pues, lo que nos Así está es. diciendo para nuestro bien. Así Entonces, es, pero así es. sí, definitivamente, la cita de Hebreos, de Hebreos 10, 10, 12, es ahí donde hacen tropezar también a muchos católicos, ¿no? Y definitivamente esa cita se debe leer con pincitas. Bueno, más bien toda la carta a los hebreos, porque precisamente habla, es una carta sacerdotal, ¿no? Al parecer se le llama también. Ah, sí. Pero nada más quiero leerle la cita de 10, 10, 12 de Es diez Hebreos, si doce me lo permite, nada Hebreos diez más. Y ya doce por último. Sí, adelante. 10, 12, sí, exacto, es 10:12. correcto. Hebreos 10:12. Sí, ajá, dice, Cristo, por el contrario, ofreció por los pecados un único y definitivo sacrificio y se sentó a la derecha de Dios. A la diestra de Entonces, Dios, al dice. decir un único y definitivo sacrificio, pues de ahí se agarran los protestantes, decir, no, entonces como una sola vez murió en el Monte de los Olivos, digo, ¿sí, no? En el huerto. Ujú. Entonces, donde lo crucificaron, sí, en el huerto de los Olivos, pues con eso sobra y basta, ¿no? O sea, para perdonarnos nuestros pecados, dicen los protestantes. Entonces, y creo yo que la pregunta de Guillermo en el sentido de que, o sea, de dónde agarran, o sea, sí definitivamente los hace tropezar los evangelios sinópticos respecto a cuando se habla de la Eucaristía, pero sí, es de aquí de donde se agarran, ¿no? Del único sacrificio del Señor Jesús, porque pues, bueno, está ligado con el tema del perdón de los pecados, ¿no? Sí. Y el perdón de los pecados, pues, contiene a la misma, el sacramento de la penitencia y así. Pero en lo general, son dos cosas, perdón si me extendí, son que Adelante. deberíamos de tomar en cuenta, o deberían los protestantes de tomar en cuenta y decirles que por qué sufrieron los primeros cristianos el martirio en el Coliseo romano, por ejemplo. Y hay pruebas y hay testimoniales y luego hay manuscritos en Roma incluso que precisamente confirman todas esas ejecuciones y el por qué los ejecutaron. Y lo otro es esta cita de hecho, los Apóstoles 13:41, ¿no? Donde el Señor iba a hacer algo que no lo pudiéramos creer. Y hasta la fecha, dentro de las cosas misteriosas y que menos se puede creer es la transustanciación, ¿no? El tema Así de la es. transubstanciación, o sea, que en el pan y el vino esté el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, ya, nada más mi intervención hasta ahí para no hacerla larga, Rubén. No, no pasa nada, Raúl, no, qué Ahí bueno. disculpa. No, no, no pasa nada, qué bueno que bienvenidas sean las participaciones, ¿no? No, qué buena tú, me parece muy bien. Nada más me gustaría complementar un poco sobre Hebreos 10:12. Dice, ¿no? Que Cristo se ofreció una sola vez y para siempre, dice, ¿no? Y los protestantes siempre están machacando de que nosotros matamos a Cristo en cada misa. Siempre lo están machacando, ¿no? Lo que lo están matando cada vez y están contradiciendo el mandato de nuestro Señor. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y ustedes, católicos, lo matan en cada misa. Y esto no es más que es un desconocimiento básico de la doctrina católica. Totalmente la desconocen porque la iglesia enseña que la misa no es no es una repetición del sacrificio, sino es la actualización y perpetuación del único sacrificio, ¿sí? De forma sacramental, porque eso fue lo que ordenó Cristo nuestro Señor en Sí. la Es última un cena. sacrificio incruento, ¿no? Incruento, de forma sacramental, esa fue su orden. Hagan esto en memoria mía.
o sea, ordenó que se hiciera, que se siguiera haciendo eso de forma sacramental, porque él estaba de forma sacramental en el cuerpo, en el pan y en el vino. Esa fue la orden que él dio. O sea, es una interpretación totalmente errónea que los católicos matamos a Cristo en cada misa. Esto es totalmente falso. Es una actualización de la perpetuación sacramental del único sacrificio de Cristo, por orden del mismo Cristo en la última cena. Hagan esto en memoria mía. Estando él, estando él, dijo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que dio la orden de que se celebrara de forma sacramental su presencia real, ¿no? No sé, no sé si quedó claro, ¿no? Pero simplemente creo que es bueno aclarar y que no, que está preparado para respondernos porque es algo que dicen muchas cosas en contra de la Eucaristía los protestantes, ¿no? El siguiente miércoles, si Dios lo permite, vamos a refutar el escrito que les mandé hoy en la mañana. Este, y, y pues vamos a ver algunos detalles, ¿no? Otro detalle ya para terminar, se refiere a que cuando los judíos, los discípulos que se escandalizaron porque nuestro Señor le dijo que había que comérselo, comer su carne y beber su sangre, dijeron, dura doctrina es esta, ¿no? Y se dieron la media vuelta y se fueron. Y a continuación viene algo muy interesante que dice nuestro Señor, dice, si esto les escandaliza, ¿qué dirán cuando vean al Hijo del Hombre venir con todo su poder? Entonces, fíjense lo que hace nuestro Señor. Compara la Eucaristía con un evento sobrenatural, que es su segunda venida. O sea, pues más claro ni el agua, ¿no? Ahí pues está elevando al mismo nivel dos eventos totalmente sobrenaturales, ¿no? Que pues tiene que ver con él, con su poder, ¿no? Maestro, Sí, adelante. aquí tiene una pregunta, bueno, dos preguntas. No, no puede ver el Ujú. chat, ¿verdad? No lo puedo ver, no. Ok, dice dos dudas que no son específicamente de este tema, pero sí sobre el protestantismo de Lutero. Pregunta María Limón. Ajá. A partir de Lutero, ¿existen todas las ramas del cristianismo que existen hoy? Pregunta número uno. No, el anglicanismo, el anglicanismo y de donde viene el adventismo, después los testigos de Jehová, esos no vienen de la rama de Martín Lutero. Ellos se separaron de forma independiente de la iglesia, ¿no? Con este Enrique VIII. Fueron eventos muy cercanos en el tiempo, pero no vienen exactamente de la misma rama, ¿no? Pero, o sea, creo que la Ellos, pregunta se refiere a que si todas las sectas cristianas parten de Lutero en adelante o si había otras antes. no, todo empezó con Martín Lutero, lo que conocemos como sectas protestantes actuales, todas vienen de Lutero y de Enrique VIII, ¿no? Mm. Había antecedentes con las diferentes herejías, ¿no? Que fueron combatidas por la iglesia. Por ejemplo, los que negaban la presencia real de Cristo, eh, como hijo de Dios, como Dios, pues tenemos actualmente a los testigos de Jehová, ¿no? A los judaizantes que los fueron combatidos por San Pablo y por San Juan, pues ahora tenemos a muchas sectas, la mayoría de las sectas protestantes que niegan muchas verdades y doctrinas católicas, ¿no? Pero gran mayoría de las sectas todas vienen de Martín Lutero, ¿no? Ok. Dice la segunda pregunta. En la escuela vi un poco de la historia de Lutero y dice, decía que una de las cosas que lo hizo hacer la reforma fue la venta de indulgencias y que se cobraba por el perdón de los pecados. Si estas cosas fueron ciertas, el mal estuvo en los sacerdotes que actuaron mal, mas no en la iglesia como tal, ¿verdad? ¿O qué se Eh, puede decir sobre esto? Muchas gracias. Sí, bueno, gracias por la pregunta. En este tema hay mucho de qué hablar y también hay mucho de leyenda por parte de las sectas protestantes, ¿no? Si algunos clérigos obraron mal con las indulgencias, eso no es de la iglesia, ¿no? Parece ser que actuaron por su cuenta, pero en el fondo Lutero no combatió eso. En el fondo, lo que Lutero estaba haciendo y lo que quería hacer era atacar las doctrinas católicas, como el papado, las indulgencias, el purgatorio y los libros deuterocanónicos.
Si nosotros ponemos atención, Lutero no se fue sobre eso, sino que se fue sobre los dogmas de la iglesia, ¿no? Entonces hay mucho ahí de mentira en ese sentido, ¿no? En contra de la iglesia. Lutero, si vemos lo que hizo, inventó 5 doctrinas, y dos de ellas muy perniciosas, la sola escritura y la sola Biblia. ¿Qué tiene que ver eso con las indulgencias? No tiene nada que ver, ¿no? O sea, si él quería ayudar a la iglesia, lo único que hizo fue lastimar el cuerpo de Cristo, ¿no? O sea que eso eh, de haber visto, ¿no? ¿Cómo se dice? Cuestiones que estaban incorrectas, ¿no? De inmoralidad en la iglesia, y que por eso protestó, pues es una forma muy romantizada, vamos a decir así, de la verdadera historia, pues. Sí, o sea, hubo santos que, pues en crisis que ha tenido la iglesia, se han luchado por enderezar lo que estaba mal, ¿no? Después vinieron otros santos, después pues en el mismo tiempo de Lutero, ¿no? Uno de ellos fue San Ignacio, ¿no? De Loyola, y otra santa por ahí, que ellos sí realmente hicieron por la iglesia, ¿no? Lo que estaba mal, pues enderezarlo. Pero Lutero nada que ver con eso, pues, como les digo, inventó 2 doctrinas que hasta la fecha siguen desgarrando el cuerpo de Cristo. Entonces, es totalmente falso que él vino a enderezar o a corregir el problema de las indulgencias. Eso no tiene nada que ver. La sola escritura y la sola De hecho, fide no tiene nada que ver, ¿no? Eso es totalmente falso, ¿no? de hecho, Gracias, respecto a dice María. a lo de las indulgencias, Rubén, Sí, adelante, Raúl. eh, sí, nada más es para, para comentar el hecho de el objetivo del clero y de todos los protestantes respecto a las indulgencias es negar el purgatorio. Eh, entonces, porque saben que se libra y es parte del mismo mano de los novísimos, que son dogma de fe, como lo menciono. Es todo, Rubén. Muy bien, muy bien. Algo gracias por tu participación, Raúl, y pues lo demás también la invitación a que participen y si están de acuerdo, no están de acuerdo, o quieran. Son muchas cosas, ¿no? Que en este tema, los sacramentos y la Eucaristía, que no estoy incluyendo. Se hace muy largo, ¿no? Pero pues qué bueno que lo mencionan. Y si Dios lo permite, el miércoles siguiente vamos a refutar el comentario protestante que les envié en la mañana, ¿no? Y pues espero que haya quedado claro, que les haya servido como, para, como defensa, ¿no? De nuestra fe. No sé si hay comentarios, opiniones. Parece que no. Todo bien, Rubén. Me pareció Bueno, pues muy claro. bien. Entonces vamos a darle gracias